Para mí es un privilegio en estos momentos pararme delante de ustedes y poder compartir la palabra. Y espero que nuestros corazones hayan venido con un deseo profundo de ser expuestos a la palabra. Que sea Dios quien, con el poder del Evangelio, con la obra y persona de Cristo, traspase todo lo que nuestro corazón a veces pone como barrera y que ponga claridad a lo que tenga que poner sobre nuestro propio corazón. Seguimos en nuestra serie de prédicas en esta epístola de Primera de Juan, tocando el tema la certeza del creyente. Si hasta este punto hemos visto que un creyente manifiesta la certeza de su fe bajo las realidades internas del perdón y del arrepentimiento de pecados, pues a partir de este punto en adelante, Juan nos ayudará a comprender el lado externo de la certeza de la fe. ¿Y cuál es este lado externo de la certeza de la fe? Pues evidencias. Evidencias por un lado morales y por otro lado sociales. Son las dos cosas que Juan va a buscar plasmar a través del texto y que juntos podamos nosotros entenderlo y que juntos podamos asimilarlo y que juntos podamos creerlo. Porque hay una palabra que constantemente se va a repetir, no solamente en este texto, sino en el resto de la epístola de Juan. Lo que sabemos, lo que sabemos, lo que conocemos. Entonces, el sermón de esta mañana está dividido en 3 puntos. La evidencia moral, la evidencia social y por último, el mandamiento nuevo. Vayamos juntos al primer punto del sermón, la evidencia moral. El apóstol Juan inicia con estas palabras. Allí usted tiene en el versículo 3. Y en esto sabemos, nuevamente, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Quiero decirles que la palabra sabemos, saber, conocer, se repite 25 veces en esta epístola de Juan. ¿Y qué es lo que significa? ¿Cuál es el trasfondo realmente de esta palabra? Pues significa, sabemos como un hecho, no por una percepción, sino como algo evidente por sí mismo. Y uno se pone a pensar y uno dice, ¿por qué Juan tiene que repetir tantas veces esta palabra sabemos? La razón por la que Juan constantemente repite esta palabra es con el propósito de afirmar evidencias, por medio del cual podemos distinguir a un verdadero cristiano. ¿Me ha escuchado bien? Son evidencias que van a distinguir a un verdadero cristiano. Si es o si no es. Y Juan, en su epístola, no solamente en este bloque que vamos a estar estudiando hoy juntos, sino en toda su epístola va a marcar esta distinción. Blanco o negro. ¿Eres o no eres? Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En el contexto, esta declaración no estaba ajena a lo que los gnósticos tenían por creencia. Los gnósticos pretendían tener el conocimiento de Dios, haciendo referencia a que solo se puede ser iluminado por el concepto de la gnosis. Y Juan, conociendo el contexto, la realidad que vivía, no niega esa posibilidad de conocer a Dios. Pero lo que él está enfatizando en lo que acabo de decir es que ese conocimiento debe estar necesariamente acompañado por una vida moral correcta. Si decimos conocer a Dios, si decimos saber de Dios, la evidencia más grande es que su vida moral sea correcta. Porque si no es así, estamos pensando solo como un gnóstico. Que todo quede en el concepto
de lo que sé y conozco. Como diría el autor que he consultado en este estudio del sermón, John Stott, ninguna experiencia religiosa es válida si no tiene consecuencias morales. Es decir, el que dice conocer a Dios, el que dice y se llama cristiano, debe ser muy consecuente con su conducta diaria. Muy consecuente con su conducta diaria. Examinemos. Primero pensemos desde la óptica de lo que escuchamos afuera. ¿Quién no se ha cruzado con alguna persona que dice, yo conozco a Dios? Tal vez en una interacción o conversación que usted ha tenido en relación a la religión, en relación a, no sé, temas de este mundo. Y por ahí siempre sale la percepción de Dios o el nombre de Dios. Y la gente llega a la conclusión de decir, yo conozco a Dios. Sin embargo, la pregunta siguiente sería, ¿de manera genuina conoce a Dios? ¿Hay un verdadero concepto en la mente de aquella persona que dice conocer a Dios? Ahora vayamos un poco más de manera interna. Y es muy probable que dentro de esta iglesia en algún momento hemos mencionado que conocemos a Dios. Sin embargo, en la mente podemos teorizar que conocemos y sabemos de Dios y aún podemos acumular años dentro de la propia vida cristiana mencionando una y otra vez, yo conozco a Dios, yo lo conozco, yo sé de Él. Pero en la práctica, si decimos conocer a Dios, o si usted en la práctica dice que conoce y sabe de Él, su andar diario, su conducta diaria, refleja que íntimamente lo conoce. Estoy hablando serio, tan serio como Juan lo pone. Esos tiempos que usted tiene en la palabra y que dice conocer de Dios, responder preguntas en relación a Dios o saber conceptos acerca de Dios, en la práctica se ve plasmado en su vida diaria, en la intimidad, en lo que usted mismo conoce. Responde de una manera según el conocimiento que usted tiene de parte de Dios. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿cómo podemos estar seguros que hemos llegado a conocer a Dios? Porque gente de todo sector dice que conoce a Dios e interpreta a Dios tal vez de muchas maneras, poniendo a un lado las escrituras. Tal vez usted tiene años en la vida cristiana, tal vez años llegando a esta iglesia. Tal vez recién llega a la iglesia, o tal vez un contexto evangélico en su propia vida. ¿Y alguna vez se ha hecho la pregunta realmente, ¿cómo puedo estar seguro que yo conozco a Dios? ¿Cómo puedo estar completamente seguro que eso es una realidad en mi propia vida? Y el versículo 3 nos dice, nos da la respuesta. Y el 3 termina diciendo, si guardamos sus mandamientos. Y yo esperaba otra respuesta. Y yo esperaba otra respuesta, pues, mayor, trascendental. ¿Cómo es que Juan dice que si yo conozco a Dios, la conclusión más exacta debe ser, yo debo guardar los mandamientos? ¿Cómo? John Stott diría, solo si le obedecemos, podemos pretender conocerlo. No meramente tener información exacta acerca de Él, sino
tener una relación con Él. En este punto, cualquiera podría levantar una objeción y decir: parece que Dios está buscando una respuesta obediente perfecta. Porque la conclusión que a Juan llega es que uno guarde los mandamientos. Como que a nuestros oídos puede sonar muy demandante guardar abundante o absolutamente todos los mandamientos de parte de Dios. Porque cuando uno escucha los mandamientos de Dios, por tu mente seguro pasan los 10 mandamientos. Por tu mente seguro pasan los sinnúmero de cosas que Dios ha dejado en las Escrituras. Las cosas que Jesús mencionó estando en la tierra. Seguro que por tu mente pasan esas cosas. Y uno dice, bueno, se siente muy abrumador. O se siente una presión muy alta. Como que Dios está esperando una respuesta obediente perfecta. Y Juan Calvino afirma lo siguiente en relación a lo que digo. No quiere decir que los que satisfacen plenamente la ley guardan sus mandamientos. Y él añade y dice, y de ello no podría hallarse ni un solo caso, ni siquiera uno, si usted piensa ir en esa dirección. Pero Juan Calvino dice y añade, sino que aquellos que se esfuerzan según la capacidad de la debilidad humana por su vida en obediencia a Dios. Me quiero quedar con aquella parte que Calvino menciona, la debilidad humana. O como un pastor diría, lo siguiente: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? He aquí la respuesta. Si tenemos un deseo genuino de obedecer a Dios, no perfectamente, sino sinceramente. Si en tu mente está pasando esa palabra perfección, o si ya hoy, a esta hora del día, ya has cumplido todo lo que Dios ha querido, saca de tu mente eso. Yo no voy en esa dirección. Sino voy pensando que si tú dices conocer a Dios, no estás bajo el concepto de obedecer a Dios perfectamente, sino en lo íntimo, en lo profundo, en el fondo de tu corazón, si realmente hay sinceridad. Ser genuino va de la mano con ser sincero. Obedecer a Dios nace de un corazón sincero, nada por obligación. Si no, sentirás que es una carga, o si no, sentirás algo que ha sido impuesto sobre tu propia vida. Sentirás que Dios es tu jefe y que te quiere mandar cosas, y que si no cumples está con un látigo en la mano, dispuesto para levantar sobre ti. ¡Pum! ¿No cumpliste? ¿Qué pasó? Sentirás así. En cambio, la sinceridad produce gozo. Gozo al guardar los mandamientos de Dios. La palabra guardar, si guardamos los mandamientos, expresa la idea de obediencia vigilante y observable. Vigilante y observable. No es ese concepto que usted y yo tenemos de guardar. En mi cosa guardo muchas cosas. En mi casa guardo muchas cosas. Y no las veo más hasta que las empaco y las veo conmigo. Pero el contexto, la palabra nos quiere decir algo vigilante y observable. Y eso quiere decir algo.
que cada vez que consideres guardar los mandamientos, también es un momento para medir tus motivaciones. Tus motivaciones. ¿De qué manera? En primer lugar, debemos asegurarnos de no ver los mandamientos como una vara para medir nuestra obediencia en comparación a otros. No es cuánto tú haces y cuánto otro no hace. No es para medir tu capacidad al lado de tu esposa. Si tú cumples más y ella menos, o ella más y tú menos. No es para medir la circunstancia espiritual de esta iglesia y decir, bueno, yo aparentemente estoy bien, el otro no está bien. No es una vara para medir. Por eso que la motivación en relación a guardar tiene que ver muchísimo con eso. Tiene que ver con el concepto de estar vigilante de aquellas motivaciones que se levantan en el propio corazón en relación a los mandamientos. Tiene que ser un tiempo observable, porque vas a ver qué es lo que hay en lo interno de tu propio corazón. Pero también la otra motivación es lo que también quiero decir en relación a esto. En segundo lugar, no debemos medir la magnitud de nuestra obediencia haciéndonos la pregunta constantemente: hoy, ¿habré hecho lo suficiente para con Dios? ¿Habré hecho Dios lo suficiente? Y por eso pensar, Dios, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Qué debo hacer? Ya leí la palabra, ya oré, ya fui a la iglesia, ¿qué más? Servir, no sé, ministerio de compasión. Dios, ¿qué habré hecho más? Dime, por favor, ¿me falta algo más? Si tú mides la realidad de los mandamientos en esa magnitud, yo no sé si vas a poder vivir tranquilo el resto de tu vida. Yo no sé. La respuesta más exacta es que jamás vivirás tranquilo. Por ese motivo, por esas realidades que ocurren en el fondo del corazón, que sabes qué, estas dos cosas que he mencionado, nadie, absolutamente nadie en este auditorio, porque yo mismo me conozco, lo mencionamos y lo decimos. Son motivaciones internas que están allí, que afloran en algún momento, pensamiento que ¡pum!, bota en la mente y estás ahí constantemente pensando: ¿me mido con otros o habré hecho lo suficiente para con Dios? Por eso el apóstol Juan vuelve nuestra atención a un aspecto negativo para brindarnos una advertencia. Y el versículo 4 dice lo siguiente: el que dice, yo lo conozco. Y podríamos utilizar lo que Juan ya viene diciendo en versículos anteriores, en el capítulo 1. Podríamos decir, si dice que le conoce, es un énfasis agregado por mí, y no guarda sus mandamientos, ¿cuál es la conclusión? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Para iniciar, quiero destacar la palabra verdad. Es que la verdad bien expuesta a nuestras vidas confronta la mancha de mentira que podemos almacenar una y otra vez en nuestro propio corazón. ¿Sí? Cada vez con mi esposa hablo en la intimidad y a veces surgen mentiras en el propio corazón. No es que le miento, sino que tengo un concepto equivocado y es una mentira que me lo he creído. Y comienzo a arreglar las cosas en mi propio corazón y en mi propia mente bajo el concepto de la cosmovisión cristiana. Porque desde luego todos guardamos de alguna u otra forma cierta cosmovisión de la vida. Y muchas veces esas cosmovisiones que tenemos son equivocadas. Y por ser equivocadas, están matizadas de mentira. ¿Y sabes qué pasa? La creemos muchas veces.
cuando la verdad es expuesta a nuestra propia vida, confronta directamente la mancha, aquellas partículas de mentira que podamos almacenar. ¿Por qué digo esto? Pues la verdad expuesta inicialmente en el corazón te va a mostrar una cosa. ¿Cuál es tu condición y necesidad? ¿Cuál es tu condición y necesidad? Si no tomas oído o prestas atención a lo que estoy diciendo, vas a esquivar esto y decir, pero ¿para qué ver mi condición y mi necesidad? Déjame decirte que es lo más importante para poder entender el resto. Porque si no percibes tu condición y necesidad, es muy probable que esté hablando a una persona moralista, que simplemente tiene el concepto de la vida buena a base de lo que pueda hacer. Y la condición o la maldad simplemente es como una esfera superficial fuera de él. Cuando la verdad es bien expuesta, pues confronta y va directamente a percibir tu realidad de condición y tu necesidad. Porque la persona que afirma que conoce a Dios, la persona que afirma que conoce verdaderamente a Dios, pues es la persona que ha afirmado que tiene comunión con Él. Y para tener comunión con el Señor, como hemos venido predicando desde un inicio, hay que reconocer cuál es nuestra condición. Muchas veces nos creemos la mentira, estamos bien y decimos saber de Dios, pero en la práctica no estamos buscando hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si esto es algo muy continuo, en la realidad de la desobediencia a los mandamientos de Dios, si tú no respondes a los mandamientos de Dios, no hay nada de sinceridad en tu propio corazón, la respuesta más exacta para tu propia vida es que tu concepto de conocer a Dios es una mentira. Porque está desligado de tu vida práctica. ¿Sabes cómo pueden ser probadas las palabras de un hombre? ¿Sabes cómo pueden ser probadas las palabras de una mujer? ¿Sabe cómo? Son probadas en su andar diario. Allí son probadas lo que usted dice, lo que usted menciona, lo que usted habla. En su andar diario se ve la prueba, la evidencia que verdaderamente usted conoce a Dios. Si su conducta, si su carácter contradice su conversión, totalmente demuestra que lo que usted en algún momento dice que creyó es falso. Es falso. Porque si tu conducta no refleja lo que tú creíste y conociste acerca de Dios, yo no sé qué creíste. Porque lo que la vida nueva, la comunión produce en Cristo es totalmente nuevo. No es como fue antes. Y no estamos hablando de perfección, creo que me entiende. Estoy hablando de un corazón genuino, que es sincero delante de Dios y que responde de manera sensible a lo que Dios le muestra cada vez en su palabra, cada vez de manera personal, cada vez en la iglesia, cada vez cuando alguien te dice hay algo malo en ti y necesitas corregir, necesitas abrir tus ojos, porque si no, te hallas en lo que Juan dice, porque si alguno dice que conoce a Dios, no guarda sus mandamientos,
pues el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si esto no mueve tu corazón como movió mi corazón esta semana en el estudio de la palabra, y al verme reflejado en mi andar diario, no con ustedes, sino con mi esposa, sino con aquella la mujer que convive las 24 horas del día y puede dar fe si realmente lo que voy a predicar o lo que tengo escrito aquí es real o no es real. Si no es real, soy un total mentiroso. No me escuche. Si tú, al ver tu propia vida, ves el reflejo de lo que tú crees y lo que conoces en la práctica, no es una evidencia, examínate. Examínate. No salgas de este lugar sin ver y que Dios pueda hacer algo sobre tu propia vida. El versículo 2:5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Quiero resaltar la frase que menciona Juan aquí al decir verdaderamente el amor se ha perfeccionado. Hay muchos comentaristas que debaten a base de esta frase, el amor de Dios se ha perfeccionado, y manifiestan que pueden tener tres significados esta expresión. Por un lado, el amor de Dios al hombre, el amor del hombre a Dios, y por último, la clase de amor que tiene Dios. Tres cosas, tres conceptos que puede descifrar lo que este texto menciona. Ahora, para poder nosotros conocer un poco más acerca de cuál de esos tres son, necesitamos ver el contexto. Y según el contexto, creo que Juan tiene en mente nuestro amor a Dios antes que el amor divino que produce en nosotros, que Dios produce en nosotros. Y hay aquí algo muy importante que debo decir en relación a lo que verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Es que la virtud que encontramos en la vida cristiana, podríamos decir en el corazón de la vida cristiana, es el amor. Y quiero plasmar un poquito de cómo se ve esto para llegar luego a lo que Juan quiere decir más adelante. Todo inicia con el amor eterno en la eternidad. Cuando miramos atrás, cuando miramos en la eternidad, antes de la creación, vemos que Dios existía en tres personas. Y la principal característica en esta relación de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es que todos se amaban íntimamente y de manera completa. Esta realidad lo percibimos en la eternidad, en la Trinidad misma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, cuando estuvo en la tierra, en una conversación con sus discípulos la noche antes que pueda morir, expresó la verdad del amor entre el Padre y el Hijo. Y nuevamente, ¿a dónde voy? A Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 31, dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me manda, o me mandó, así hago. El mundo vio el reflejo del amor del Hijo y del Padre. Y en esa misma línea, Juan menciona en su Evangelio que aquel amor divino ha sido compartido con el hombre. En Juan, nuevamente cito Juan y su Evangelio 15, el versículo 9 y luego el versículo 11 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y Jesús concluye diciendo: permaneced en mi amor. Surgió en la eternidad, en la Trinidad, amándose unos a otros de manera completa y perfecta. Jesús nos manifiesta ese íntimo amor que hay entre el Padre y Él. Y ahora Jesús mismo comparte ese amor para con nosotros, para con el hombre. Pero dice algo el versículo 11. Estas cosas, Juan 15, 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Wow. Estas cosas yo hablo, el amor que he transmitido hacia ustedes, que he compartido con ustedes,
que les animo y les digo, permanezcan en ese amor, tómenlo, tómenlo. Yo les he hablado de estas cosas para que mi gozo esté con vosotros, para que mi gozo sea cumplido. Nosotros somos recipientes del amor de Dios. Usted es recipiente del amor de Dios. Estamos hablando del amor eternal que surgió en la Trinidad y que ahora usted y yo, sí, carne y hueso, somos ahora recipientes de ello. Este verdadero amor no es meramente emocional o experimental. El Señor mismo nos invita a una vida de gozo basado en el hecho de ¿qué? De lo que Juan en su evangelio dice: permanezca en amor. Por eso Juan dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y continúa diciendo en el versículo 6: por eso, estoy en 1 de Juan, por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él actúa. Como diría un comentarista, es verdad que nuestro amor a Dios es un reflejo del amor de Dios a nosotros y una respuesta a ese amor, de manera que el que guardemos la palabra de Dios es una señal de que el amor de Dios ha contemplado su obra en nosotros. El hecho de que usted guarde la palabra es una manera, es una señal que el amor de Dios se ha contemplado su obra en nosotros. Pero la pregunta que también nos podemos hacer en este punto es: ¿cómo sabemos si nuestra obediencia realmente manifiesta un amor a Dios pleno? ¿Cómo? Porque me has hablado del amor, me has hablado de guardar la palabra, me has hablado de lo que conozco de Dios, pero ¿cómo sé realmente que estoy en ese amor pleno que Dios menciona, que Juan menciona? El verdadero amor que se ha perfeccionado en nosotros. 3 cosas que Juan dice. La primera: estamos en Él. Este es un amor particular, especial y personal. Estamos en Él. Segundo, que permanecemos en Él, como Juan lo menciona. Uno podría llegar al punto de la primera realidad y decir: yo estoy en el Señor, ¿ok? La siguiente pregunta que te hago: ¿tú permaneces en Él? Y la tercera: andamos con Él. Por eso Juan dice en el texto, en el versículo 6 en adelante: por eso sabemos que estamos en Él. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan se pone como el apóstol Pablo, manejando la realidad de Cristo, en Él, en Él, en Él, en Él. Sí, porque si realmente quieres contestar a la pregunta: ¿cómo sabemos si nuestra obediencia, si lo que yo guardo la palabra realmente manifiesta un amor a Dios pleno? Es estas 3 cosas que Juan nos ayuda por entender. El apóstol Juan escribe que toda la certeza de nuestra obediencia se encuentra ¿en quién? En Cristo. En Él, solo en Él. La evidencia social. Hemos hablado acerca de la evidencia moral, pues ahora trasladamos nuestros pensamientos a la evidencia social. El apóstol Juan menciona de manera paternal lo siguiente en el versículo 7: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, si el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento antiguo que Juan menciona que ha sido oído desde el principio? Porque aquí encontramos
en varias oportunidades, 3 veces Juan hablando acerca de un mandamiento. Mandamiento antiguo, mandamiento nuevo, mandamiento antiguo. ¿Qué está hablando Juan? ¿Cuál es realmente el mandamiento antiguo a que Juan se refiere? Que dice, hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han oído, que ustedes han tenido desde un principio. Muchos comentaristas mencionan que el mandamiento antiguo que Juan dice aquí en Primera de Juan es una referencia de aquel mandamiento que se menciona en su propio evangelio. En Juan, el evangelio, capítulo 13, versículo 34, dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy. Juan hablando, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Palabras del Señor Jesús. Y Juan desea aplicar en esta sección la segunda evidencia de la comunión con Cristo. Si por un lado hemos visto que nuestra vida moral es una evidencia de lo que conocemos de Dios, el otro ángulo es nuestra vida social. Nuestra comunión con Dios se debe ver reflejado a base de esta segunda evidencia. Ya hemos hablado de esa parte moral, pues ahora Juan traslada nuestros pensamientos a esta parte social, y el versículo que menciona, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Juan hace mención al amor que se debe compartir unos con otros, ya que en el contexto, y más adelante el pastor Tim estará predicando sobre el versículo 9 en adelante, hace mención de ese reflejo del amor al prójimo. Entonces, no era un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Lo habían escuchado, lo habían oído, lo habían aprendido. Es más, la afirmación que menciona el versículo 7 al último y dice: este es el mandamiento antiguo, es la palabra que habéis oído desde el principio, nos manifiesta que este mandamiento lo habían conocido desde el inicio de la vida cristiana. La virtud que encontramos en el centro de la vida cristiana, en el corazón de la vida cristiana, en el punto exacto de la vida cristiana, es el amor. Juan no está inventando algo nuevo. Por eso dice, no vengo a traerles un nuevo mandamiento, sino vengo a recordarles lo que ustedes mismos han recibido y han compartido con otros. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Amor fraternal. El amor fraternal es el tipo de amor que se debe tener entre las personas que decimos guardar comunión con Dios. El amor fraternal es el tipo de amor que se debe experimentar dentro de una iglesia, donde el vínculo que nos une, pues precisamente es ese amor derramado en nuestros propios corazones por medio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y la iglesia es el lugar donde nos llamamos hermanos, sin haber nacido juntos de una misma sangre física, donde todos venimos de un diferente contexto, algunos peruanos, otros extranjeros, algunos más jóvenes, otros más adultos, otros niños, algunos con más tiempo, otros con menos tiempo, algunos muy expresivos emocionalmente, otros muy herméticos, o tal vez muy cerrados, algunos más directos, otros más reservados, algunos con mayor economía, otros con menor economía, algunos fáciles de poder acercarse y otros difíciles de poder acercarse. Sin embargo, aunque haya sin número de
distinciones, hay algo que nos une. Y es el amor de Dios en medio nuestro. Sí, aquel amor que fue reflejado y que es reflejado en la eternidad, que se disfruta en medio de la eternidad. Aquel amor que ha sido compartido con el hombre, con el cual busca amar a Dios de manera sincera. Y en este caso, como Juan dice, como nos hace mención al Evangelio de Juan, que compartimos unos con otros este amor, pues lo compartimos ahora con nuestro prójimo. Le pregunto, ¿ama usted a su familia espiritual? Y de manera intencional he descrito las distinciones previamente de hacer esta pregunta. Algunos más difíciles y otros más fáciles de acercarse. ¿Ama usted a su familia espiritual? O llegas a decir, lo amo, pero prefiero mantenerlo distante. Una evidencia que existe amor es porque existe comunión. Comunión. Y la comunión inicialmente es con Dios. Y después de Dios, ¿quién? Nuestro prójimo. Nuestro prójimo. Yo no puedo decir, yo tengo comunión con Dios y no estoy amando a mi hermano. Sería una gran contradicción. Yo no puedo entender el concepto de que amo a Dios y yo no tengo comunión con mi hermano. Juan diría más adelante en 1 de Juan 4:20 que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan mismo lo dice más adelante. Así que tengamos presente lo que la palabra nos dice y la manera como expresa Juan para que despertamos y podamos abrir nuestros oídos, nuestro corazón para decir, realmente estoy amando como Juan ha plasmado en su palabra, para que yo pueda tener allí el concepto, y no solamente en la mente, sino de manera práctica, amar a otros. Por eso que Juan, 1 de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Practiquemos este amor. El tan solo hecho que usted tenga un tiempo para conocer a alguien de la iglesia ya es una manifestación del amor fraternal. El tan solo hecho de poder buscar un tiempo de comunión con los hermanos ya es una indicación de buscar ese amor fraternal. Los tiempos de pandemia han sido difíciles para todos. Difíciles en esa área de comunión, de compartir. Pero por la pura misericordia de Dios están siendo abiertas. No desaproveche esa oportunidad. Porque tal vez antes de la pandemia ni siquiera tuvo valor para usted el hecho de compartir con otros. Y cuando llegó todo a estar cerrado, recién cobró sobre su propia vida el valor que era compartir con gente en su casa.
ponga bien, para hacer más íntima la realidad. El valor que tiene venir a este lugar y compartir comunión con los hermanos. Amor paterno. Amar a Dios y guardar sus mandamientos están íntimamente relacionados. Tienen este enfoque. Yo miro los mandamientos de Dios y veo cómo Dios revela sobre mi propia vida santidad y su bondad. Me revelan aquel amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, si yo verdaderamente amo a Dios y a otros, voy a desear entender, voy a desear comprender los mandamientos de Dios, voy a querer obedecerlos y buscaré de vivir de manera que refleje, de manera sincera, una obediencia del corazón mismo de lo que Dios tiene para conmigo y los mandamientos. Y llegamos al último punto de esta semana: el mandamiento nuevo. Hasta aquí, habiéndome escuchado todo lo que he venido a decir, puede llegar a tener dos pensamientos. Y no soy mago, no soy profeta, pero pienso yo por mi propia realidad que pueden levantarse estos pensamientos. Primer pensamiento: tengo la capacidad suficiente para moralmente cumplir todo en relación a los mandamientos. Primer pensamiento: tengo esa capacidad de moralmente cumplir todo lo que me está diciendo. Pero también puede surgir un segundo pensamiento: las demandas de la ley son tan altas que siento que jamás podré alcanzarlas. ¿Con cuál te identificas? Y llegamos, dejándote en ese pensamiento, al último texto de este sermón que Juan nos dice. Versículo 8: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué está diciendo? ¿Cómo es esto? Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué te puedo decir? Pero cada vez que yo veo en la palabra, no sé tú, pero yo sí, cada vez que yo veo el pero en la palabra, cambia totalmente mi manera de pensar. Y justamente en este texto me muestra esta realidad, diciendo: sin embargo, un contraste, os escribo un mandamiento nuevo. Espera, pastor, ya no entiendo. ¿Mandamiento nuevo? A ver, Juan ha dicho que no va a entregar un nuevo mandamiento, que dice que hay un antiguo mandamiento, y que ahora dice que os escribo un mandamiento nuevo. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Y Juan, ¿a qué se refiere? Bueno, parece esto como si fuera un juego de palabras. Él acaba de mencionar que realmente dice un mandamiento nuevo, pero para eso, para nosotros, hace que luzca más interesante. Hace que luzca más interesante nuestra búsqueda a qué se está refiriendo Juan aquí. Juan está diciendo en relación al nuevo mandamiento lo siguiente: que este nuevo mandamiento no está centrado en lo que el hombre puede hacer. Este mandamiento no está centrado en usted, no está centrado en mí, sino este mandamiento está centrado directamente en Jesús mismo. Por eso menciona que es verdadero en él. Es verdadero en él. Y Juan acaba de decir previamente que Dios es luz, ¿correcto? Dios es luz. Y eso quiere decir que no hay nada falso y todo es bueno en él. De la manera directa que es para nosotros, lo que significa es lo siguiente: todo lo que no hay en el hombre, todo lo que no hay en el hombre,
Lo que no hay en el hombre es verdad y no hay bondad. Solo lo podemos encontrar ¿en quién? En Jesús. Este es el mandamiento que Juan viene a anunciar. Que no estés centrado en ti, sino estás centrado en aquel que es verdadero, en aquel que es bueno. Y vosotros, versículo 8, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo conectamos lo que Juan está diciendo, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra? Es que vivimos bajo la realidad del mundo caído y que aún existe la realidad de las tinieblas. Pero ¿sabes qué? No son eternas, son temporales, pronto van a pasar. Y Juan quiere resaltar lo que es verdadero, lo que es la luz verdadera. Y que la luz verdadera es Jesús, quien trajo aquella luz única, salvífica, sobre el hombre pecador. El creyente que ha conocido a Dios, que guarda comunión con Él, que pertenece a Él y que anda en Él, ha sido liberado de este mundo, de estas tinieblas. Todo a causa de que la luz verdadera ha resplandecido sobre su propia vida, sobre su propio corazón. Jesús es aquella luz verdadera manifestada en el mandamiento nuevo. Jesús es aquella luz que nos manifiesta un nuevo pacto de disfrutar con Él, de poder tener íntimamente con Él, porque no está centrada en tus propias capacidades, no está centrada en lo que tú puedas hacer, sino mirar en lo que Él ya hizo por ti. Porque en Jesús, teniendo todo el contexto de Primera de Juan, en esos primeros capítulos, en el primer capítulo, en los primeros versículos, Jesús es aquel en quien puedes encontrar tu perdón de pecados. Jesús es aquel que te libera de aquella culpabilidad que el hombre arrastra año tras año en su vida a causa de la culpabilidad. Pero cuando abres los ojos y ves que alguien pagó por ti en la cruz y hayas perdón, eso es un gran alivio y libertad para el propio corazón. En Jesús tenemos un abogado defensor, que cuando la mente y el propio corazón constantemente arrastran una y otra acusación, delante de Dios, del juez justo, hay un abogado que dice: yo soy el que justifica. Porque la justicia no depende de nosotros. El mandamiento nuevo no es nosotros, es Él quien es verdadero, y su justicia es plena para esta vida y para el juicio. Jesús, en Jesús tenemos nuestra propiciación. Sí, que merecemos ser aplastados por la ira de Dios, pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y apaciguó la santa ira de Dios, aquella que debió caer sobre nosotros, porque yo soy el culpable, yo soy el injusto, yo soy el pecador. Pero Jesús tomó aquel lugar y recibió la ira de Dios para que usted pueda ser libre y sea bendito a través de su muerte. En Jesús tenemos un verdadero amor, no aquel amor que el hombre busca, no aquel amor entregado bajo dioses ajenos, no el amor a uno mismo. En Jesús encuentras el amor verdadero, pleno, único, sublime. Se vio expresado en la eternidad y que ahora lo comparte con usted y está derramado en su propio corazón. En Jesús tenemos la luz verdadera, aquella verdad y bondad que no está en usted, pero que sí lo encuentra en Cristo Jesús. Por eso, que hoy, cuando nos acercamos a la mesa, a la comunión, nos acercamos en memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Perdón de los pecados, la propiciación, nuestra salvación en Él, nuestra santificación y la luz verdadera que resplandece sobre nuestro propio corazón. De ese modo
espero que usted se acerque a la comunión y a la mesa con el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por mostrarnos que Jesús es la luz verdadera. Es la luz verdadera que no solamente alejó las tinieblas de nosotros, sino que nos acercó a ti, a una comunión con el Padre, a una comunión con el Hijo, al tener al Espíritu Santo con nosotros. Gracias por tu obra en la cruz y por todo lo que tú has hecho. En nombre de Cristo.